SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es 20N, es 20 de noviembre. Se conmemora hoy el 50 aniversario de la muerte de Franco y el inicio del camino hacia la democracia en este país. A ello vamos a dedicar esta primera parte del abierto y a ello vamos a dedicar también un tramo del magazine de 10 a 11 de la mañana, porque de los datos que vamos a contarles ahora de la encuesta de 40DB para la serie El País sobre la muerte del dictador, vamos a extraer algunos que nos van a servir para hablar de la juventud y la idea que tienen de lo que pasó en este país con la dictadura. En el análisis esta mañana, Lisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Ignasi Guardans, muy buenos días. Muy buenos días. Pues vamos a ello, porque con motivo de este 50 aniversario de la muerte de Franco, 40DB ha elaborado una encuesta para la serie El País sobre la opinión y el conocimiento que tienen los españoles sobre esa etapa de nuestra historia. Solo el 55% de los españoles tiene una opinión negativa sobre la dictadura, aunque el 70% considera que el cambio que se produjo en nuestro país tras la muerte del dictador fue un cambio positivo, lo cree el 70%. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días de nuevo. Hola Ángeles, buenos días de nuevo. A ver, la encuesta es muy amplia, es muy larga, la tienen completa además, la pueden estudiar, analizar, ver y releer en nuestra web, en cadenaser.com, así que lo que vamos a hacer nosotros es empezar por la valoración histórica del franquismo, porque es llamativo el bajo porcentaje de la opinión negativa que tienen los ciudadanos sobre el régimen. Ya decíamos que solo el 55%, el 25% considera que el franquismo no fue ni bueno ni malo y el 15% tiene incluso una visión positiva. Este último porcentaje se explica por la visión que tienen sobre todo los votantes del Partido Popular y de Vox. La mayoría del electorado de la derecha no tiene una opinión negativa. Sí, los votantes de derecha son mucho menos críticos con el franquismo que la población general. De hecho, en Vox hay más partidarios que detractores del régimen. Entre los votantes del partido de ultraderecha, solo el 17% lo valora mal o muy mal, el 37% ni bien ni mal y el 42% tiene una opinión positiva o muy positiva de Franco. Entre los que votan al PP, el 38% lo valora negativamente, el 37% ni bien ni mal y el 20% bien o muy bien. Así que no es de extrañar que 7 de cada 10 españoles piensen que Vox tiene similitudes ideológicas con el franquismo y 5 de cada 10 creen que el PP también. Los españoles tienen muy claro que las áreas en las que el franquismo impactó más negativamente fueron la igualdad de género, las libertades y derechos civiles y la imagen internacional de España. Sin embargo, un 34% de los españoles considera que la dictadura tuvo efectos positivos sobre la economía y casi un 30% también cree que fue beneficiosa para la educación, el bienestar y la calidad de vida. Tanto los electores de Vox como los del PP consideran que el régimen de Franco tuvo un impacto positivo en la economía, la educación y la cultura, el bienestar y la cohesión social y territorial de España. Sin embargo, penalizan al franquismo en términos de libertades e igualdad de género. Por sexos, las mujeres de las diferentes generaciones valoran de manera más negativa el impacto del franquismo en todas las esferas. Los hombres más jóvenes suelen ser más indulgentes con el régimen e incluso consideran que tuvo un impacto positivo en la economía. Respecto a la transición, el 70% de los españoles cree que el cambio que se produjo en España después de la muerte de Franco fue positivo. Esta percepción es compartida de manera extensa por todos los electorados, salvo por Vox, que está muy dividido a este respecto. La mayoría de la ciudadanía considera que la transición construyó una democracia comparable a las europeas y que fue un ejercicio colectivo de reconciliación. Aunque casi 8 de cada 10 piensan que se podría haber ido aún más lejos. La mayoría de los españoles cree que el franquismo dejó consecuencias que todavía hoy se perciben en España, sobre todo en la política, la iglesia y la sociedad, pero también en el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el poder judicial. Los votantes de derechas solo perciben consecuencias y mínimas en la política. Los de izquierdas, por contra, las observan en todos los ámbitos e instituciones. Paradójicamente, las generaciones más jóvenes identifican más huellas del franquismo en la España de hoy que sus mayores. Casi 3 de cada 4 españoles, un 74%,
piensan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. No obstante, un 17% cree que un régimen autoritario puede ser preferible en determinadas circunstancias. Al 9% le es indiferente una forma de gobierno u otra. Entre las generaciones más jóvenes, es decir, entre las que no han vivido bajo la dictadura, son casi un 25%, 1 de cada 4, los que justifican un régimen autoritario en determinadas circunstancias. Y luego está el grado de conocimiento que tienen los españoles de esa etapa de nuestra historia, porque el sondeo de 40dB evidencia un notable desconocimiento entre las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, casi la mitad de los menores de 44 años no saben qué bando asesinó a Federico García Lorca. Y la mitad de los menores de 44 años, la mitad de las generaciones Z y Millennial, tampoco sabe ubicar correctamente en el tiempo la dictadura. Se equivocan con las fechas. Y un 8% de los que nacieron a partir de 1980 piensa que el franquismo fue un régimen democrático. La gran mayoría de la población, el 85%, describe al régimen de Franco como una dictadura. Más de un 75% de la ciudadanía es consciente de cuál era la situación de los derechos y libertades durante el franquismo, especialmente en lo que respecta a la censura, la imposibilidad de criticar al gobierno y el sometimiento de la mujer al hombre. Necesitaban permiso del marido para viajar, para trabajar o para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. Las generaciones de mayor edad son más conscientes de la falta de libertades que caracterizaba al régimen de Franco. Por su parte, más del 40% de los menores de 28 años, los de la generación Z, no saben que durante el franquismo no era posible divorciarse. La mitad de la población española atribuye el inicio de la guerra civil a un golpe de Estado de Franco contra un gobierno legítimo y el resto se reparte entre el desconocimiento y la identificación del gobierno de la Segunda República como culpable del conflicto. Entre los votantes de la derecha, tanto PP con un 44%, como Vox con un casi 53%, son amplia mayoría los que creen que el gobierno de la Segunda República fue el responsable del estallido civil. Y por último, Miguel, la cuestión pendiente sobre nuestro pasado reciente que más consenso genera entre los españoles es que hay que abrir las fosas comunes y devolver los restos a sus familiares. Lo piensa el 70% de los encuestados. Además de abrir las fosas comunes y devolver los restos, la mayoría de los españoles, un 58%, considera que hay que retirar la simbología franquista de los espacios públicos. Un 31% sigue pensando que no, pero hay otras cuestiones que generan más división. Sí, por ejemplo, la memoria histórica. La mitad de los encuestados cree que divide a la sociedad frente al 41% que opina lo contrario. Por cierto, casi 3 de cada 4 españoles no consideran necesario conmemorar públicamente el 50 aniversario de la muerte de Franco. También genera división la exhumación del dictador. Aunque la mayoría de los encuestados, el 46%, respalda que sus restos fueran sacados del Valle de los Caídos, el 41% critica la decisión que adoptó el gobierno. La derogación de leyes regionales de memoria por parte de PP y Vox también suscita debate, 45% en contra, 37% a favor. Por electorados, los votantes de PP y Vox critican que se hayan exhumado los restos de Franco y también se oponen a que se retire la simbología franquista del espacio público. Miguel, gracias. A vosotros. Estos son los datos que arroja, insistimos, es una encuesta muy extensa de 40dB para la serie El País que pueden consultar con detalle en nuestra página web. Este es el resumen de lo más destacado, los datos que más nos han llamado la atención. Y no sé, Ignasi, si algo te ha sorprendido de lo dicho o es lo que uno se puede imaginar. Bueno, es lo que uno se puede imaginar, porque en España todavía no se enseña historia de España, ¿no? Y la memoria histórica pues no existe, ¿eh? O sea que hay mucha retórica sobre memoria histórica, pero no está ahí. Por tanto, es lo lógico, cuando se ha ocultado la realidad de la historia del siglo XX a España, a los españoles en la escuela, pues que salga esto, ¿eh? Y se ha ocultado desde los dos lados, o sea, desde todos los lados posibles. Yo creo que hay una ignorancia estructural que tiene muchas causas. Una de las causas raras que yo nunca he entendido bien es que en España, a diferencia de lo que ocurre en prácticamente ningún sitio, hay partidos hoy que se consideran herederos de los partidos de los años 30 de una manera enfermiza. Enfermiza, digo en mi opinión. O sea, pongo un ejemplo. Que el PSOE se considere heredero del Largo Caballero. No lo entiendo. Yo no entiendo. O sea, entiendo que el PSOE puede considerar que hay una cierta continuidad. Pero ¿qué hace el PSOE defendiendo a Largo Caballero como si fuera un militante constitucional del PSOE del año 2025? Es un revolucionario que no. Si hoy estuviera Largo Caballero lo encarcelarían. Así, yo tengo que explicarlo. Pongo eso porque es inseparable el debate sobre lo que se sabe de Franco con el debate sobre la imagen que se da de la República, que es edulcorada y que tenía enormes progresos sociales, pero claro, si todo no era exactamente una maravilla, ¿no? Y con el propio relato de la guerra civil y sus crímenes.
etcétera. Y por tanto que en ese contexto, pues también la propia historia del franquismo se cuenta como si todo hubiera sido lo mismo. Y como si colaborar con el régimen franquista y con la administración franquista en el año 50, o en el año 45, o en el año 39, fuera lo mismo que hacerlo en el año 69. Que es como decir que participar ser aliado de Ceausescu es lo mismo que estar en Brasil y que estar parte de la administración o formar parte de la administración brasileña, que es un tipo de dictadura, la dictadura de Brasil, que se parece mucho a la de Franco del final, en la que efectivamente ahí tenemos esa película que ganó el Oscar, pues crímenes contra de oponentes políticos, etcétera, pero eso no tenía nada que ver con el régimen represor del principio. Todo eso no se explica, se habla del franquismo como un todo. Y efectivamente, pues el resultado de toda esa bazofia educativa, pues es que la gente en este momento, pues unos consideren que todo el franquismo del 39 al 75 fue un régimen ultra represor, ya digo, como Ceausescu, y no es verdad. Sencillamente no es verdad que el franquismo del año 74, 73, 70 fuera Ceausescu, y me decir eso es mentira, pero a la vez también es exactamente igual de mentira pensar que todo el franquismo fue un régimen pues en el que prácticamente el único problema es que las mujeres no podían tener cuenta corriente y los homosexuales no tenían libertad, ¿no? Aroca. Bueno, yo es que creo que Franco sigue vivo. Y lo digo apoyándome en la teoría de Ernesto Kantorevich, que hablaba en la teoría de los dos cuerpos. Franco ha muerto físicamente, en el cuerpo mortal, físico, pero el franquismo no ha muerto. Pensar que desde que murió el caudillo, por cierto en la cama, con escasa oposición, a pensar que de pronto toda España se convirtió en demócrata, eso es una falacia más de la transición. Eso es mentira, sencillamente. Y no solamente es mentira, sino que una parte muy importante de nuestra democracia, llamémosla así, plena, completa, tiene distintos calificativos, es una herencia directa del franquismo. Empezando, a partir de la ley de la reforma política de 1977, que ya llevaba el germen constituyente de lo que luego vendría, y que sin embargo fue una ley fundamental del régimen franquista. Por ejemplo, la monarquía. Por ejemplo, el sistema judicial. O sea, los jueces franquistas de un día para otro pasaron de administrar leyes franquistas a administrar leyes democráticas. ¿Eso cómo se come? Pues como en Alemania, como en Francia, como en toda Europa. En Alemania hubo otro tipo de decisiones. Entre otras cosas, se creó una Corte Constitucional y se depuró en la medida de lo posible tanto el sistema tanto el sistema de reclutamiento de los jueces como posibles depuraciones a los más responsables. Pero bueno, ¿por qué llegamos aquí en estas condiciones? A mí la encuesta no me sorprende, porque estoy de acuerdo en algo que ha dicho Ignasi, que ha fallado el sistema educativo, pero han fallado sobre todo los partidos políticos, sobre todo los progresistas. O sea, ¿cómo se puede comprender que hayamos llegado hasta esta década sin eliminar los elementos simbólicos más importantes del franquismo? Habiendo habido, como hubo, dos mayorías absolutas de un partido de izquierda como el Partido Socialista presidido por don Felipe González. Y sin embargo la simbología importa, porque la simbología construye pensamiento, la simbología anula resistencia. En este país todavía estamos buscando a los muertos en las cunetas. ¿Y cómo no vamos a pensar lo que está pasando? Por cierto, el partido líder de la oposición fue fundado por ministros franquistas. Luego, por tanto, ¿de qué nos sorprendemos? Si es que somos una herencia del franquismo. Elisa. Sí, a mí me parece, la encuesta desde luego es interesantísimo, nos sorprende, y creo que la primera parte es efectivamente el desconocimiento, ¿no? Sobre todo el desconocimiento por parte de las generaciones más jóvenes, que encima son las que más están, digamos, a favor del franquismo, de sistemas autoritarios. Y creo que eso tiene mucho que ver, como dice Ignasi, con el sistema educativo, tiene mucho que ver con estas simplificaciones que se hacen mucho por los partidos, por los medios, de no conocer la complejidad, no solo de la Segunda República, que es una historia interesantísima, pero es la historia de un fracaso, que es el intento de construir por primera vez en España una democracia, digamos, de verdad, y digamos, de defender el progreso social, los derechos fundamentales, y eso fracasa. Y luego, el régimen de Franco es un régimen efectivamente muy largo, con un montón de fases diferentes. Yo recomiendo mucho, aprovecho estos micrófonos, el libro Ni una, ni grande, ni libre, de un historiador joven, que es interesante,
interesante porque es una perspectiva ya de personas que no han vivido el franquismo, que está fenomenalmente contado y que explica muy bien todas las fases del régimen franquista. Esto por un lado, porque si no conoces tu historia, evidentemente eres muy manipulable en todos los sentidos, ¿no? Y la segunda parte, que me parece todavía, bueno, quizá lo peor, es la gente joven, ¿no? Entonces, hay dos aspectos. Uno, no lo has vivido directamente. Segundo, no sabes de qué va. Tercero, esto se enmarca en un movimiento muy general y quizás lo más preocupante, en que en otros países, no solo en España, también hay ese movimiento de recuperación del fascismo italiano de Mussolini, no digo ya lo de Alternativa por Alemania, de recuperar el gobierno de Petén en Francia, de Vichy. O sea, esto es un movimiento bastante general. Claro, nosotros en España hablas del franquismo porque es tu dictadura de referencia, pero ojo, que esto está pasando en otros sitios y es la gente joven, y creo que es lo más preocupante de todo. Mira, solo por añadir el nombre del escritor del libro, porque ha dicho ni una, ni grande, ni libre, ya que recomienda Ay, perdón, el libro. si no he dicho el libro. Nicolás Sesma, perdón. Aroca, que levantabas la mano. Es que es muy bueno el libro. También se impugna la República también en su totalidad. A lo mejor es bueno que la gente que nos escucha sepa que de lo poco que duró la República, una parte importante, como mínimo 2 años, fue gobernada por una derecha, por cierto, insaciable. La derecha Belarus, la derecha de la seda. Que precisamente si mira uno el calendario legislativo de aquellos 2 años, de bienio negro, que es como se llama en algunos ámbitos, uno también se puede explicar hasta qué punto la República tuvo innumerables enemigos internos. Y hablar del fracaso de la República... Sin duda tuvo enemigos internos. Hablar del fracaso de la República sin olvidar que fue derrocada por un golpe militar, cívico-militar diría yo. Cívico-militar, hombre, eso también creo que debería... Y por último, termino una cosa. Yo recuerdo cuando era muchacho que había un kiosco allí en la avenida de la Cruz Roja, cerca donde yo vivo en Sevilla, y siempre había allí en el kiosco una revista que se llamaba Por Tierra, Mar y Aire. Y a mí me llamaba mucho la atención porque debajo del título ponía no apta para irreconciliables. O sea, ¿qué quería decir eso? Que los derrotados víctimas de un golpe de Estado tendrían que reconciliarse con los que habían dado el golpe de Estado y estaban practicando políticas represivas que duraron muy allá. Muy allá. Hombre, claro, evidentemente el régimen de Franco en el 74 no era el mismo. Absolutamente de acuerdo. Ni el 70. Eso no lo sabe. Pero no, es que eso es el problema. Claro, pero hablemos de Franco. Claro, ¿qué es lo que pasó? Antes he dicho, Franco no había muerto. ¿Por qué siguió? Hombre, porque los grandes poderes económicos sabían que el tinglao lo tenían en Europa. Y en Europa no nos dejaban entrar por fascistas. Digámoslo así, por fascistas. Bueno, como iba de recomendar, yo recomiendo el artículo de Ignacio Peiró en El País de Hoy, que es un artículo espléndido, en el que describe muy bien cómo el relato del franquismo lo ha hecho la izquierda, ahogando la posibilidad de una derecha democrática como si fuera algo a lo que hay que perdonar. Y no es así. Y me parece que está muy bien descrito, no tengo tiempo de leer entero el artículo de Peiró, por tanto animo a los oyentes a que lo vayan y lo lean, ¿no? Es decir, hay un tema aquí de relato. Yo no creo que en este programa Ángels nos pida ahora que seamos nosotros los que hagamos ahora la historia de España, y por tanto no toca a quien quiera que se vaya a leer ni una grande ni libre. Y hay bibliografía suficiente como para... Por tanto, no vamos a ser nosotros ahora. Yo prefiero hablar de cómo gestionamos esa historia, que eso me interesa más. ¿Cómo gestionamos hoy el relato de esa historia? Si la República era ya un fracaso el año 36, yo creo que lo era, los historiadores lo dirán. ¿La República fracasó por el golpe de Estado o ya era un fracaso cuando llegó el golpe de Estado? Bueno, eso es un debate de historiadores, yo tengo mi opinión sobre eso. Pero en todo caso, lo que sí es verdad es que hoy, en el año 25, y en el 24, y en el 20, y en el 15, o sea, en todo lo que es la escuela de la gente, la formación escolar de esos jóvenes que responden a la encuesta que se publica hoy, pues todo eso no está. Todo eso no está. Es un paréntesis en el que, en el mejor de los casos, se dice, miren, esto es muy complicado, por tanto pasamos prácticamente de la guerra de Cuba a la transición. Y entonces también se transmite una idea de la transición en la que no se sabe bien de qué se está transicionando, porque se explica la transición sin saber de dónde venía. Se explica que llega Suárez sin saber lo que era el movimiento. Se explica lo que era Carrillo, que llega, en el mejor de los casos, que llega sin saber lo que fue la represión al Partido Comunista. Pero no se explica nada de lo que es esa represión franquista,
absoluta y esa realidad. Y por tanto, eso es una responsabilidad grave de nuestro sistema educativo a derecha e izquierda. Y como hoy gobierna quien gobierna, pues yo quiero decir que, y ha gobernado muchos años, pues le pongo esa responsabilidad también al PSOE, que tuvo mayoría absoluta para hacer un programa educativo y durante muchos años, el PSOE de Felipe, el PSOE actual, y que simplemente no lo ha hecho y ha seguido construyendo un relato que no se corresponde a la verdad. Las causas de eso son múltiples, y donde sí estoy muy de acuerdo es que todo eso hoy, desgraciadamente, se mezcla con una realidad política de presente que no es solo española, que es intentar recuperar pues unos valores de extrema derecha que se ven reflejados en esa etapa idealizada. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elisa de la Nuez, Javier Aroca e Ignasi Guardans. Estábamos sobre la mesa los datos que arroja la encuesta de 40dB para la serie El País con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, de la muerte de Franco. Insistimos, encuesta que pueden consultar porque es larga y entra en mucho detalle sobre el nivel de conocimiento, sobre la opinión. Pueden consultarla en cadenaser.com, en nuestra página web. Y había manos levantadas, Elisa, y después voy contigo, Aroca. Elisa. Sí, no, yo un poco insistir en esta idea de que tú puedes mitificar cualquier cosa si no la conoces bien, ¿no? Y yo creo que estábamos hablando, ¿por qué esta mitificación del franquismo o de Mussolini, de lo que sea? Digo, bueno, porque partes de un desconocimiento radical. Y en relación con lo que decía Ignasi, que me parece muy interesante también, ese fracaso de no haber conseguido poner en un programa educativo no un relato, sino una historia, aunque sea una historia, digamos, no tan compleja como la de los libros especializados, que cuente un poco de dónde venimos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿y por qué no hay ese relato? Porque no ha habido realmente un esfuerzo de consenso de contar esa parte. Y con perdón, es que han pasado 50 años desde que se murió Franco. ¿Cómo es posible que no se pueda contar en los colegios o las universidades un relato, una historia, más o menos, digo, de consenso en el sentido de bien explicada, que todo el mundo pueda entender efectivamente por qué llegamos a la transición y de dónde venía Adolfo Suárez? Pero oiga, esto, o de dónde venía Santiago Carrillo. Y quiero decir una cosa que muchas veces oigo, es que España tiene una historia muy complicada. Oiga, mire, Alemania tiene una historia más complicada y eso no pasa. O sea, se explica a los escolares. Yo he visto niños de los colegios yendo a campos de concentración porque es obligatorio ir en la enseñanza secundaria y entender qué es lo que pasó. Porque si no entiendes lo que pasó, tienes muchas posibilidades de que eso vuelva a pasar. Y yo creo que a mí lo que más me preocupa de esta encuesta es lo de la gente joven. Pero ¿cómo es posible que estés hablando de Franco, de una dictadura, como algo deseable? Y yo creo que eso es un fracaso de verdad del sistema educativo. A mí hasta me sorprende más que el porcentaje de gente que no sabe qué bando mató a Lorca. Bueno, pero es que decir, pero eso es un fracaso del sistema educativo, estamos de acuerdo, ¿no? Es que me parece bueno, eso sí saben, que también lo pregunta, la encuesta, eso sí saben que alguien lo mató. No, y si saben a qué se dedicaba Lorca. No. Sí, es muy grave. Javier, claro. que perdí esa palabra. Bueno, algunos apuntes. Primero, Italia y Alemania no se pueden comparar con España. ¿Por qué? Pues porque en Italia, y en Alemania el nazismo y el nazismo y el fascismo fueron derrotados, y aquí el fascismo no se derrotó. ¿Y Brasil? Aquí murió en la cama. Yo estoy hablando de lo que habéis citado de Italia. Yo te saco Brasil también. Bueno, es que el excepcionalismo español es parte del problema. Sí, por eso te contradigo. Un segundo, te contradigo por eso, porque el excepcionalismo español, esa sensación de que el franquismo es algo único en el planeta y lo que hemos vivido aquí no existió en ningún sitio del planeta, es parte de nuestro problema y de nuestra incapacidad. Bueno, parte de nuestro problema es interpretar correctamente lo que nos ha propuesto la directora, que es la encuesta que ha salido. Y se ha salido a la conversación Italia y Francia, y yo digo que los italianos con ayuda y los alemanes con ayuda derrotaron al fascismo. Mucha ayuda. A nosotros, sin embargo, no nos ayudaron, con la excepción honorable de las brigadas internacionales. A nosotros se practicó una política de no intervención, entre otras, por la descomposición francesa en ese estado que tú antes has citado, que fue la Francia nazi de Pétain, que ahora dicen que quiere volver. O sea, la historia es la historia. Lo demás son otras cosas. Por tanto, el nazismo y el fascismo fueron derrotados. Aquí no. Aquí el fascismo ha perdurado y perdura. Insisto en que perdura. En algunos casos camuflado con siglas aparentemente decentes y democráticas, pero no es cierto. Eso es lo primero. Segundo, hombre, yo no voy a introducir en mi mochila que el fracaso de un sistema político tenga que tener necesariamente una respuesta automática en forma de golpe de Estado. Claro que no. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Pero no daros por aludidos si yo no lo digo. Yo lo único que digo es que por mucho que fracase un sistema democrático tiene mecanismos internos, por ejemplo las elecciones, para que las cosas cambien. Ahora, sostener
sostener, no digo que seáis ustedes, sostener que ante un fracaso político pongamos que la última legislatura de la República, la solución es un golpe de Estado militar. Eso? Hoy mucha gente lo sostiene, mucha gente. Y por último, cuando uno no se explica qué pasa con la juventud, yo tengo una explicación. Voy a mentar a Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, que cineasta francés, lo conocéis todos, decía que la objetividad en los medios de comunicación no significaba darle 5 minutos de cobertura a un demócrata y otros 5 a Hitler. Sobre todo cuando Hitler, el Hitler que sea, el de ahora, se jacta de cabalgar en las estructuras democráticas para destruirlas. ¿Y qué es lo que está pasando de este tiempo con relación al mío? En el mío, que había muchos franquistas y había mucho violento de extrema derecha en la facultad, por ejemplo, nadie le daba una entrevista, no se paseaban por ningún plató. Y hoy día los fascistas y los golpistas se están paseando por todos los platós de los medios de comunicación de España. Eso explica también la respuesta de los jóvenes y de los menos jóvenes a la situación política que está padeciendo el Estado español. Abierto, Elisa de la Nuez, Javier Aroca, Ignasi Guardans. Vamos con lo que ha sido la imagen de estas últimas horas, la salida de Santos Cerdán de la cárcel 143 días después de que el juez ordenara su ingreso en prisión. Esta, sí. Sale Santos. Sale Santos Cerdán. Había mucha expectación por ver cómo abandonaba Soto del Real, sobre todo por ver qué decía, porque además antes de su salida el abogado ya había dicho que dirigiría algunas palabras a los periodistas que estaban allí concentrados y a ver qué decía también un día después del demoledor informe de la AUCO, que le sitúa como líder de una trama de adjudicación de obra a cambio de comisiones, y sus primeras declaraciones fueron dirigidas a criticar las noticias que les hemos estado contando en todos estos informes. Todos son, dijo, mentiras, todos son manipulaciones, dijo Santos Cerdán, y dijo que confía en que se impondrá la verdad. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días de nuevo, Ángel. Lo cierto es que esas mentiras de las que hablaba ayer Cerdán son para el juez indicios más que evidentes de su participación en varios hechos delictivos, así que a pesar de quedar en libertad provisional, que eso es lo que puede sorprender, que después de haber conocido ese demoledor informe de la UCO, a las pocas horas quedara en libertad, el futuro judicial se le complica al que fue hombre fuerte del PSOE. Supuesto líder de esa organización criminal con origen en Navarra que saltó a Transportes junto a Acciona y Servinávar, Santos Cerdán está imputado por un amplio abanico de delitos relacionados con la corrupción que acarrean penas muy graves. Y los indicios contra él, tal y como afirma el juez Puente, se han visto consolidados tras el último informe de la UCO. Cerdán está ahora pendiente del informe patrimonial que ya elabora el Instituto Armado y que afinará cuánto de los 6,7 millones recibidos por su supuesta empresa acabó en su bolsillo, porque no todo ese dinero puede ser considerado una comisión. Los agentes sospechan que es el pago de Acciona por servicios irreales, pero ahora hay que demostrarlo, y esos casi 7 millones, al contrario que en otras tramas de corrupción, fueron pagados en A, contrafactura, y por tanto se declaraba a Hacienda. Entonces hay que descontar, Ángels, impuestos, gastos de funcionamiento de Servinávar, inversiones, salarios de empleados, y después habría que repartir el beneficio neto entre su supuesto socio Anchón y Ábalos, Coldo y los directivos de Acciona involucrados por su participación en los hechos. Después, la parte de Cerdán. El informe de hace 2 días solo ofreció pinceladas e indicios muy reforzados de una grave actividad criminal: el supuesto uso de una tarjeta de empresa, la colocación de familiares en la sociedad o el pago de sus alquileres en Madrid por un importe total de estos 3 conceptos inferior a 200.000 euros en todo el periodo investigado, que abarca 9 años. El informe patrimonial en elaboración debe precisar, consolidar qué acabó ganando Santos Cerdán y la auténtica dimensión económica del supuesto entramado criminal. Campos, gracias. A ti, buenos días. Casi al mismo tiempo que veíamos a Santos Cerdán a salir de la cárcel de Soto del Real, ayer les contábamos novedades también en la pieza separada del Supremo que señala a sus compañeros de la trama, porque la Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, para Coldo casi 20 años y para Víctor de Aldama 7. La petición en este caso es menor por haber colaborado con la justicia, pero Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay otra petición que hizo ayer Anticorrupción y que acerca la posibilidad de que Ábalos ingrese en prisión, porque la Fiscalía ha solicitado al juez que revise las medidas cautelares que le impuso, lo que incluye revisar también la libertad provisional en la que se encuentra ahora mismo José Luis Ábalos.
Sí, es una petición que no pasa desapercibida, sobre todo porque venimos de un auto del mes de octubre, cuando tras revisar las medidas cautelares de Ábalos, el magistrado dijo que el riesgo de fuga resulta creciente a medida que se acerca el juicio oral. Aquella resolución mantenía a Ábalos y a Koldo García en libertad con las cautelares que ya tenían, o sea, sin pasaporte, con obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial, pero avisaba de que en lo porvenir esas medidas podían agravarse. Y ahora, cuando se presenta el escrito de acusación, que es la antesala de la apertura de juicio, Anticorrupción pide una nueva revisión en una vista en la que tanto el propio fiscal como las acusaciones populares pueden pedir desde fianzas hasta prisión provisional, con dos argumentos añadidos: el elevado horizonte de condena, que Anticorrupción pide, como decías, 24 años para Ábalos y 19,5 para Koldo García, y la inminencia del juicio, que es otro de los elementos del riesgo de fuga que contempla la ley. Con esta perspectiva sobrevolaba ayer la duda de si Ábalos renunciaría a su escaño y pararía el reloj, porque haría que la causa viajase a la Audiencia Nacional y ese juicio ya no sería tan inminente. Pero en su entorno descartaban de plano esta idea y aseguraban que no está sobre la mesa y que solo pensarlo es ya el reconocimiento de que todo este escrito de acusación y esa petición tan elevada de condena es un chantaje. Isa, gracias. A vosotros. Casi se cruzan. Sale de la cárcel después de 143 días Santos Cerdán, después de ese informe de la UCO y a la espera de la elaboración, como nos decía Campos, de ese informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, a la vez que la Fiscalía pide el ingreso en prisión de José Luis Ábalos. Pero por ir por partes, Elisa, decíamos, sí, sale de la cárcel, que es verdad que sale después de ese informe en el que se detalla toda la trama y el funcionamiento de esa trama, pero tiene un futuro judicial complicado, Santos Cerdán. Pues sí, eso parece, ¿no? Y quería decir una cosa, y no voy a reabrir la discusión de antes, que si hay algo que sí que es una herencia del franquismo, es la corrupción. Y eso sí que me interesa decirlo, porque y de tú verdad... decías una cosa en las claves, y decía la corrupción de siempre. Que es la de siempre. O sea, es la misma manera, es el mismo modus operandi. Yo me desespero un poco, perdonad, y creo que se me nota un poco desesperada en la clave, porque es que la llevamos arrastrando, y esa corrupción sí viene del franquismo, que es las grandes empresas, los políticos de turno, en ese caso... El tanto por ciento. El tanto por ciento, es lo de siempre. Entonces, claro, hay que pasado 50 años y dices, ¿cómo es posible? Y también decía las claves, oiga, es que si no hemos aprobado 500 medidas para que supuestamente esto no pase, medidas preventivas, una ley de contratos del sector público que no os la recomiendo, pero tiene 300 y pico artículos, y esto sigue pasando igual. Y a mí eso es lo que me desespera un poco, porque la mecánica de siempre, me pongo de acuerdo con una empresa, amaño el contrato, me llevo una parte... Que sin las empresas tampoco se puede hacer que este si tipo las de empresas corrupción, tampoco se puede hacer, que te digo, oye, si quieres entrar en este gobierno, vende mi mano. Hay una cosa que me parece también interesante, esta famosa empresa Servinamar jamás hubiera podido acceder a un contrato público si no estuviera de la mano de Acciona. ¿Por qué? Porque obviamente no tenía la solvencia requerida para hacer unas obras de este tamaño. Entonces, a mí, insisto, me desespera un poco, y perdonad el tono, porque ¿cómo es posible que siga pasando con todo lo que supuestamente hemos hecho, con todas las promesas electorales que hemos escuchado, con todos los programas que nos han dicho, esto no vuelve a pasar? Digo, joder, y encima, con perdón, claro, es que son dos exsecretarios de organización, además, no uno, ya dices, bueno. Pero es que además, no sé. Para abundar en esta reflexión que tú estás haciendo, con todo lo que dicen que se ha hecho, con todo lo que se ha propuesto, sigue pasando, pero es que no es que hayan buscado otra vía. Es la de siempre. Para corromper y para ser corrompidos, sino que es la misma vía de siempre. Es la misma de siempre. Yo ahí lo dejo, porque de verdad llega un momento que dices, no sé si de verdad no hay voluntad de acabar con esto, que yo a veces lo pienso, digo, oye, pues a lo mejor sí, 2 manzanas podridas, 15 manzanas podridas, pero el sistema no lo toco porque nos puede venir bien, porque realmente una vez que ves esto dices, pues no sé cuáles son las medidas que realmente pueden funcionar, que a mí se me ocurren unas cuantas, A mí se me ocurren unas cuantas. Sí, por eso es importante distinguir el ámbito penal del ámbito político, ¿no? Y eso vale para todos, vale para cuando atacamos al PP aquí o allá, pero vale también para hablar del gobierno y de su pasividad y de su actuación y de la el otro día comentábamos porque, claro, todas las medidas anunciadas en la anterior comparecencia para hablar de corrupción, ni una se ha implementado. Ni una. Entonces yo no sé, que no me toca a mí decir si el señor Ábalos tiene que entrar en prisión o no, si hay riesgo de fuga, si se va a escapar a Venezuela o no se va a escapar a Venezuela, no tengo ni idea. O sea, que en este momento que lo decida el juez, ¿no? Y cuál es el ámbito de la responsabilidad penal de Cerdán, pues también lo tendrá que decir. Pero cómo se ha llegado hasta aquí, claro que sí, que es lo que decía Elisa, y es verdad, o sea, hay una responsabilidad grave, política gravísima, de mucha gente alrededor de Santos Cerdán, de mucha gente que sabía el tren de vida que llevaba. No es posible, perdonad, y lo voy a decir así de claro, así lo pienso, puedo estar equivocadísimo, pero si este señor tenía relaciones sociales, todas sus relaciones sociales sabían que su mujer no daba un palo al agua y tenía un contrato a través de su marido.
Es decir, oiga, ¿y eso qué consecuencia tiene? Pues tiene consecuencia porque efectivamente se está viendo que los contratos, los empleos de la mujer de Santos Cerdán eran ficticios y eran corruptos. Eso lo tenía que saber gente, porque no es un delito de fraude de un día, un fraude contable oculto que nadie ve. No, es algo socialmente conocido en su entorno. Y por tanto ese entorno tiene muchas explicaciones que dar. Y ya en la parte más estructural que contaba Elisa, por ejemplo, la cantidad de contratos, que eso es una pieza periodística a hacer porque es repetido, de empresas que no son nada, de empresas que no tienen la más mínima solvencia y que en el momento en que el dueño de la empresa, el primo del dueño de la empresa, el fundador, se acerca al poder, se llevan contratos millonarios. Eso ha ocurrido en la derecha y en la izquierda. Y es una salvajada y es parte de lo que está pasando aquí, ¿no? Aroca. Yo soy de los que pienso que a la hora de hablar de corrupción como uno de los enemigos mortales de cualquier sistema democrático, al menos a mí se me ocurre no hacer distingos entre derecha e izquierda, sino además es que hay en los dos casos. Simplemente condenar la corrupción y combatirla, ¿no? Ahora cuando hablaba Elisa del pasado franquista y la corrupción, me sonaba y no se me acaba de quitar de la cabeza una canción de Carlos Cano donde hacía una revisión histórica de los males en general, pero también de mi tierra, y cantaba a Sofico Renta, o sea, Sofico Renta como uno de los monumentos a los grandes casos de corrupción del franquismo, donde había, por cierto, muchos generales incluidos y también muchas mujeres de generales. Cuando se formó la primera corporación democrática en el Ayuntamiento de Sevilla, me contaron, yo no lo puedo acreditar totalmente, que bueno, se practicaba lo de las chaquetas, o sea, se colgaba una chaqueta en la silla y todo el mundo decía, fulano está aquí, pero claro, esa chaqueta a veces llevaba 3 meses en la silla y nunca había ido gente, y me contaron que alguna gente bien, de los que entonces poblaban los ayuntamientos, pues tenía colocadas a las mujeres como limpiadoras, de cual. Por tanto, esto es un problema endémico en nuestro país, hay que combatirlo, provenga de donde provenga, pero hay una novedad en todo esto. Parece que en la instrucción del caso Cerdán apunta en la buena línea, en mi opinión. Y es que todo esto ocurre, y habéis dicho, o lo habéis musitado, o lo habéis sugerido, porque hay corruptores. Y normalmente son grandes empresas. Yo no quiero pensar ni siquiera en la pequeña empresa que se aprovecha de un mini pelotazo. Yo estoy hablando de grandes empresas. Si os dais un paseo, por ejemplo aquí en Madrid, por la avenida o el paseo de Extremadura, y veis los carteles que hay de las distintas empresas que están funcionando allí, veréis cómo los nombres se repiten. Y se repiten, pero lamentablemente, yo creo que en algún caso con razón, en el caso concreto de Cerdán, ponemos la lupa grande en Cerdán, que hay motivos para ponerla, porque no es ni más ni menos que el hombre de confianza o un hombre de una grandísima responsabilidad dentro de un partido en el gobierno, pero ¿dónde está la lupa en las grandes constructoras? ¿Dónde está? O sea, estas grandes constructoras que aparecen en los sumarios van a dejar de una vez de burlarse de nosotros y seguir apareciendo en los tenders, en los concursos públicos y además ganándolos. No sé si decía Elisa, yo propongo medidas, no sé si actuar contra las empresas corruptoras es una de tus medidas. Que lo interesante es que quiero decir, el problema de las medidas es que están en las leyes, que es que parece que no están, lo que pasa es que no se aplican. Esto también lo digo. ¿Quién las tiene que aplicar? La administración. Me imagino que la judicial también, ¿no? La judicial cuando toque. De todos modos, un matiz a eso, sin excusar, porque a veces cuando pones matices aquí, este señor se pone al lado, no, yo me pongo al lado de nada. Efectivamente, las empresas corruptoras hay que sancionarlas, pero, le pongo un pero, cuidado con tratar a las empresas corruptoras como si significara que hay un señor malvado en un despacho que decide voy a corromperme con Cerdán. Las empresas corruptoras, estas empresas son empresas con cientos y miles de empleados. Y entonces no digo que sea, efectivamente es muy probable que aquí no sea uno corruptor en Navarra, que hay más gente, que faltan controles internos, que es más por negligencia, por dejar pasar, pero no es verdad esa imagen, o no sería verdad, como dices tú, no te lo digo por ti sino por otros, no sería verdad la idea de que frente a la corrupción lo que tenemos son empresas que están corrompiendo por decisión de su consejo de administración. Hombre, no. ¿Qué quiere decir? Lo que hay son falta de controles internos graves. Pero aplícalo, perdona, Roca, y voy a priorizar el vuelto contigo, pero aplícalo también a los partidos políticos. Claro. Es decir, no podemos decir que todos aquellos que se dediquen a la política... Pero igual que lo decimos con partidos políticos aquí, pues la idea de que todo el mundo en acción es una panda de ladrones... Los consejos de administración de nuestras mejores empresas no saben lo que pasa en sus empresas.
el Abierto, Elisa de la Nuez, Javier Aroca, Ignasi Guardans, hablando de los casos de corrupción que afectan a los que han sido los dos secretarios de organización del Partido Socialista, a Santos Cerdán, que salió ayer a la calle después de más de 140 días en la cárcel, y esa petición de la Fiscalía para que ingrese en prisión José Luis Ábalos. Y decías sobre las medidas, Elisa, que querías decir algo sobre esas medidas. Dices, no, ya están, ya existen. Claro, es que yo creo que eso es una cosa que también es bastante desesperante, ¿no? Que parece que es que no tenemos normas, tenemos un montonazo de normas, incluso normas para, por supuesto, para prevenir esto que pasa, pero también para sancionar cuando pasa. Y la sensación es que esto o no se aplica o no interesa o no sé muy bien qué pasa, ¿no? Entonces, con respecto a las empresas corruptoras, que es un tema muy interesante, se supone que si tú, una empresa pasa esto, que también hay una cosa importante de lo que dice Ignasi, ¿no? Se supone que las empresas tienen sistemas de compliance precisamente para evitar, detectar, prevenir, pero con perdón, también en los partidos se supone que hay sistemas para detectar, prevenir. Bueno, por las razones que sea, parece que es mejor, que no lo sé, no estoy prejuzgando, que a lo mejor es mejor mirar para otro lado, oye, mira qué bien va esta cuenta, oye, mira cuántos contratos hemos ganado, y nadie mira pues lo que habría que mirar. Oiga, pero esto, ¿cómo funciona? ¿Con quién vamos? ¿Quiénes son estos de Servinavar? Quiero decir, que tengo la sensación de que las normas sí que existen, pero que cuando no te viene demasiado bien, e insisto, esto me da igual empresas que administraciones que partidos políticos, y dices, bueno, pues ya nos viene bien, ¿no? Y tampoco voy a mirar mucho. No sé si es lo que ha pasado, me imagino que Acciona pues tendrá que, cuando toque, tendrá que explicar qué sistema tenía, si se podía prevenir, si se sabía o no se sabía, no tengo ni idea. Pero lo que querría decir es que esto teóricamente existe, y a mí lo que me fascina es que teóricamente existe, pero en la práctica no se aplica, ¿no? Y ahí es donde hablo de la voluntad, tanto de la voluntad de las empresas, como de la voluntad de la administración, como de la voluntad de los partidos. Se aplica, ¿no? O se aplica con la lentitud escandalosa que acaba llevando a la prescripción. Bien, yo recuerdo antes, digamos, yo recuerdo en su momento, porque conocí a algunos protagonistas, lo digo claro, lo conocí en el caso Palau, conocí a algunas de las personas que estaban implicadas, lo conocía, no tenía que ver con eso, pero conocía a alguno de esos personas que estaban ahí. Y por tanto me leí con un detalle que pocas veces he llegado a leerme con tanto detalle, todos los folios, todos de ese proceso. Claro, todas las partes de las empresas de aquel caso quedaron absueltas por prescripción, que fue una cosa escandalosa. Yo no sé si han vuelto a corromper, porque algunas de las personas siguen ahí, ¿no? Es decir, las normas están ahí, pero la prescripción en este caso de delitos es parte de la vergüenza. Me alegro que hayas hablado concretamente de la Administración de Justicia, porque parecía que antes, hablando de la Administración, era un cuerpo etéreo. No, estamos hablando de la Administración de Justicia, que tiene que aplicar la ley, porque estoy de acuerdo que la ley existe, pero tiene que ser aplicada. Pero a lo que voy, cada caso esto de corrupción tiene un momento material, no solamente etéreo, momento material. Por ejemplo, el túnel del Carmel. Eso es una cosa real, existe. Carmel existe. Pero ustedes que sois catalanes seguramente lo podréis explicar mejor. Pero yo me voy a introducir en una cosa de mi barrio. El puente del Centenario en Sevilla, que parece que ha habido 1,8 millones que han salido por ahí por la gatera en el caso Cerdán. Desde el primer momento que se construyó con menos carriles de lo adecuado, los sevillanos en particular y los andaluces en general sabíamos que ahí había manteca colorada. Y no pasó nada. Al final, ¿qué ha pasado? Que el puente se ha quedado chico, que hay que hacer con una chapuza una ampliación de carriles, y sigue habiendo manteca colorada. Luego, por tanto, ¿dónde están los controles de todo? Por cierto, sabemos que Cerdán tiene una implicación en ese puente del Centenario, pero ¿sabe alguien qué empresa construye ese puente y qué empresas la construyeron y qué empresas están haciendo ahora la renovación del puente y qué relaciones tienen con todo este fiasco, en este caso monumental, porque es un puente gigantesco? Yo discrepo en una parte, o sea, yo sí es verdad que hay normas, pero creo que no hay suficientes que no hay una suficiente autoridad independiente sobre esto. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción, que ya es mucho mejor que lo que había antes de que se creara, por supuesto, pero creo que una autoridad administrativa que no sea exactamente la intervención del Estado, sino que tenga esa capacidad de instruir, de que si oye cosas, el tema del whistleblower, que tenga la capacidad de actuar, lo que la Unión Europea tiene con la OLAF. La OLAF, que es la Unidad Anticorrupción de la Unión Europea, tiene una autoridad y es una administración que luego puede ir a la Fiscalía Europea, pero por sí solo es una administración. Eso en España creo que se podría reforzar. Estaba entre ese paquete de medidas que se anunció y no se ha llevado a cabo. Pero luego lo tienen que aplicar los jueces, ¿no? Bueno, pero es la iniciativa, es la capacidad de iniciativa, la capacidad de impulso. Pero lo tienen que aplicar los jueces. Tú has hablado de dilaciones indebidas, de prescripciones. Alguien que lleva la acusación, es un fantasma siempre contra todos los casos de corrupción. Alguien que impulse. Vamos a ver.
el tema de los jueces y de la Fiscalía Anticorrupción es el último recurso, ¿no? Como debe ser. Y lo que habla Ignasi, estoy totalmente de acuerdo, son las medidas previas que podrían implementarse a nivel administrativo para cuando haya sospechas, irregularidades, cosas que suenan mal, haya una autoridad administrativa que con carácter previo diga, oye, esto me suena mal, este contrato tiene mala pinta y tal. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Hay una oficina supuestamente independiente de supervisión de la contratación pública, pero ¿qué pasa? Pues que tiene poquísimos recursos, que son 4 monos. Y que no acusa, solo controla hacia atrás. Supervisa, pero lo que quiero decir, que es muy importante, porque de verdad que es una parte importantísima del problema, es que esas medidas preventivas, que pueden ser esas autoridades previas independientes, donde digo, oiga, levanto el dedo, qué contrato más raro tal, normalmente no les gustan a los políticos, a todos. Es decir, pocos medios, pocos recursos, pocas funciones reales, porque realmente eso sí podría impedir, con carácter previo a terminar la Fiscalía Anticorrupción, a tal. Preguntar por la eso oficina, no gusta nada. Preguntar por la Oficina Antifraude de Andalucía. Sí, la conozco. Conozco todas las oficinas antifraude. O sea, que sabes que hay oficinas antifraude. Claro. Y sabes cómo funcionan. No, perdona. Y estoy de acuerdo. Lo sé perfectamente. Pero perdona, Roca, funcionan, dice mal, cuando no las cierran. Recordemos lo que ha pasado en los lugares donde gobierna el Partido Popular. Era el matiz que quería hacer. Y tienes razón tú que nuestra última esperanza es siempre la justicia. Claro que sí, faltaría más en cualquier sistema democrático. El problema es que cuando llega la justicia y estamos todos esperanzados, resulta que llegan tarde, que hay prescripción, dilaciones indebidas, se pierden los papeles, falta el cubo, falta la brocha y falta la mierda al final. Mira. O sea, y al final se queda la gente de rosita y luego las amnistías impropias, como es el caso del señor Pujol, que sigue todavía esperando justicia. O mejor dicho, la ciudadanía española sigue esperando justicia y sigue gozando de una amnistía impropia, porque ¿cuándo se va a juzgar al señor Pujol? Bueno, teóricamente empieza la semana que viene el juicio, pero hemos escuchado en el boletín de las 9 cómo su médico dice que no está capacitado para asistir a este juicio. Dejadme que aborde un momento la parte política, que la tiene, porque es verdad que tanto lo que pasa con Santos Cerdán como lo que pasa con Ábalos impacta directamente en el Partido Socialista, pero sobre todo impacta directamente en el presidente del gobierno, porque fue él quien nombró uno detrás de otro a estas dos personas como secretarios de organización del Partido Socialista. Tiene a uno, a Santos Cerdán, saliendo de la cárcel, pero con un futuro judicial complicado, y tiene a otro con esa petición de la Fiscalía Ábalos para que entre en la cárcel. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Áñez. Y en el PSOE siguen con el mismo argumento que han mantenido desde el primer momento, que se actuó con contundencia, que ahora todo queda en manos de la justicia. Y sobre el caso Cerdán, Ferraz se limita a hablar de una trama familiar, dice el Partido Socialista, que además, después de ver el informe de la UCO, lo del caso Cerdán es una trama familiar que no afecta, dicen, al partido, y en todo caso, y a pesar del nerviosismo, cierran filas para evitar que se reabra el cisma que surgió después del estallido, cuando conocimos los primeros compases de estos casos. Sí, todos los esfuerzos en el PSOE se centran ahora en evitar que se reabra esa gran crisis que en junio les dejó en un shock absoluto. Los socialistas se repiten que aquel trauma ya lo superaron, que cualquier cosa que salga ahora no va a superar el daño de ver a Cerdán entrando en prisión, pero lo cierto es que estos nuevos movimientos judiciales que se están sucediendo esta semana acorralan cada vez más a Cerdán y también a Ábalos, le están complicando la situación y la estrategia al PSOE, y eso se percibe en la tensión y en el nerviosismo que se visibiliza en su reacción a estas últimas novedades, por mucho que traten de ocultarlo. En Moncloa y en Ferraz se esfuerzan por minimizar al máximo el impacto de las últimas revelaciones y también de la imagen de Cerdán saliendo ayer de prisión. Ese momento coincidió con el mitin en el que Sánchez estaba lanzando a su candidato a las extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente optó por no hacer mención alguna en ese acto ni a este asunto ni a la corrupción en general, y se centró en cargar contra el PP. Frente a ese modelo de recortes, de mala gestión, de mentiras, ¿qué ofrecemos nosotros? La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo. Y la tercera, resultados. Hay que votar al Partido Socialista el próximo 21 de diciembre para defender lo público. El PSOE asume que la corrupción les hace daño, eso sí, sobre todo a las puertas del nuevo ciclo electoral, así que el objetivo a toda costa es desviar el foco. En público, como vemos, esquivan el tema, se limitan a mostrar respeto por el proceso judicial y a garantizar su máxima colaboración con la justicia, y en privado defienden que si algo se está demostrando con estas últimas revelaciones, con ese informe de la UCO, es que el caso está encapsulado. Dicen que se está demostrando que todo era un clan familiar al margen de
del PSOE, de un grupo de personas, Ábalos, Cerdán y Koldo García, que logró medrar en el partido y usar su posición política para lucrarse personalmente, dicen. Por ahora, prácticamente en el partido todos cierran filas con esta estrategia, pero la preocupación en las filas socialistas es innegable. Ana, gracias. A vosotros. La preocupación en las filas socialistas es innegable porque es que esto además irá al gobierno en un momento muy delicado con la ruptura de Junts, que amenaza con bloquear la legislatura, esa imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, pero la reaparición en escena de Cerdán y de Ábalos ha vuelto a abrir las heridas entre el resto del bloque de la investidura. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es verdad que solo Podemos utiliza estos casos para cargar contra el gobierno. De hecho, hablan del caso PSOE, no del caso Cerdán o del caso Ábalos, sino desde Podemos se habla del caso PSOE, pero aunque el resto de socios de momento sigue manifestando cautela, sí que empiezan a mostrar también preocupación, están marcando ya unas líneas rojas algunos de ellos, y sobre todo la gran línea roja en la que coincide entonces es que si esto llega a afectar al conjunto del partido, si esto tiene que ver con una financiación irregular del partido, se pediría un adelanto electoral. Sí, por ahora no lo piden porque este adelanto electoral es un movimiento tabú cuando preguntamos a los socios, pero sí es cierto que al pronunciar el nombre de Santos Cerdán o el de José Luis Ábalos, la cara de preocupación de algunos diputados de la izquierda ha ido a más en los últimos días. No están cómodos en sumar con todo lo que estamos conociendo y la vicepresidenta Yolanda Díaz se remite al paquete de medidas contra la corrupción propuesto en julio y aunque no concreta más allá de argumentos manidos, argumentos repetidos una y otra vez. La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería, venga de un partido o venga de otro. Algunos diputados de Sumar sí reconocen su preocupación por cómo puede afectar a su marca y a la coalición la corrupción en el seno del PSOE. Mucho más contundentes son en Podemos. Los morados sí que han subido el tono en las últimas semanas con este caso y Yone Belarra no solo apunta a Ábalos o a Cerdán, también a Sánchez. Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE, porque los dos secretarios de organización del presidente del gobierno han sido y están involucrados en una trama corrupta gravísima. Por tanto, hay muchísimas más explicaciones que dar y muchísimas más responsabilidades políticas que asumir. Y mientras Podemos pide también poner el foco y sancionar a las empresas corruptoras, en Esquerra son más prudentes. Lo ha repetido Gabriel Rufián muchas veces y su línea roja sigue trazada en una hipotética financiación irregular que por ahora, dice, no hemos visto. Si se quedan tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Y luego está el PNV, donde tienen que responder también por el último informe de la UCO. Fuentes gelchales niegan toda vinculación con esa trama, mientras que en público su portavoz, Maribel Vaquero, se limita a pedir prudencia y a esperar acontecimientos para analizar qué pasos dar. Vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a analizar directamente lo que se dice en esas informaciones. Por lo tanto, nosotros ahora, atentos a las novedades que vayan saliendo, pero actuaremos con total prudencia y serenidad. No nos hemos olvidado, Ángeles, de Junts. Lo que pasa es que a preguntar a sus diputados se remiten a lo que llaman la corrupción del bipartidismo y recuerdan que ellos, pase lo que pase con este caso o con cualquier otro, ya rompieron, dicen, con el gobierno. Josu, gracias. A vosotros. No quería detenerme aquí, pero cabeceabas al escuchar a algunos de los socios de la investidura. Guardans. Sí, porque a mí me parece un error muy grave pensar que esto solo afecta al PSOE si afecta a las cuentas del PSOE. Es que me parece una tesis demencial y que hay que rebatirla. Yo la quiero rebatir desde el minuto 1. O sea, que si tú tienes en tu propio equipo a alguien que está robando para sí mismo o para terceros, o delinquiendo en cualquier tipo de afecto, pero no afecta a la institución para la que trabaja, esto ya no te afecta. Si tú lo sabes, lo has permitido que llegara hasta ahí, le has facilitado el entorno para que eso ocurriera, no has tenido los mecanismos para controlar que eso no ocurriera, has tenido, bueno, le has facilitado todo ese entorno en el que pudiera delinquir. Dice, no, mientras el delito no me haya beneficiado yo, como PSOE, no tengo por qué preocuparme de esto. Hombre, esto no tiene ningún sentido. Por tanto, eso tendrá consecuencias penales o no. Pero desde el punto de vista político, la idea de que esto solo afecta al PSOE, si afecta a las cuentas del PSOE, me parece que es algo que hay que cortar en seco. Os pido mucha brevedad, Roca, si queréis añadir algo sobre yo esto. entiendo el papel de la oposición, evidentemente. Bueno, estos son socios de gobierno. Bueno, de la oposición te refieres al PP. No, estos son socios de... Me refería, es que yo considero oposición ya tanto el PP como el resto del partido en razón de las circunstancias políticas en las que estamos
digamos, ¿no? Evidentemente las manifestaciones que hemos escuchado de los socios son más de oposición que no de coalición gubernamental. No, quiero decir que yo entiendo las cautelas fundamentalmente de Esquerra, ¿no? Es decir, mire usted, si esto escala y se convierte en un caso, en una gürtel de financiación irregular, pues esto cambia el sentido, independientemente de las justificaciones apropiadas o no por parte del Partido Socialista, pero cambia desde el punto de vista cualitativo. Por cierto, la mayoría de los juristas que yo conozco insisten en que del informe de la UCO y de el camino que lleva a la instrucción en el caso de Cerdán no se deriva en principio ninguna sospecha que lleve a financiación irregular del Partido Socialista. Habrá que esperar. ¿Estás de acuerdo que eso no es lo único? No, por supuesto, ya lo he dicho antes. Hay una responsabilidad política que va por otra vía. Lo he dicho antes, sí. y creo que, como bien ha dicho antes Miguel Ángel Campos, habrá que esperar el informe patrimonial a ver la pista del dinero, porque el dinero tiene que aparecer, ¿eh? Muy breve, Elisa, por favor. Sí, yo totalmente de acuerdo con Ignasi. O sea, si la responsabilidad política, en este caso, se anuda a una responsabilidad judicial, penal, de una financiación irregular del partido, apaga y vámonos, ¿no? Porque es que quiere decir que los estándares éticos, voy a hablar así de claro, de nuestros partidos políticos son absolutamente impresentables. Yo entiendo que los socios de coalición no quieran un adelanto electoral, lo entiendo perfectamente, pero acabo de decir, no, es que es una trama familiar, es que está encapsulado, es que solo cuando llegue, oiga, es que de verdad que como ciudadano uno se le cae el alma a los pies. Dejadme que vaya, que dediquemos unos minutos al otro caso de corrupción, porque ya hemos hablado aquí de que afecta a los dos partidos y con un modus operandi muy parecido también en los dos partidos. Vamos a irnos a Almería, porque ya saben que también esta semana hemos vivido la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, el presidente de la Diputación también presidente del Partido Popular en esa provincia, que es un buen granero de votos del Partido Popular, es decir, que impacta de lleno en este partido. A las 10 está previsto que declaren los detenidos por esta trama de las mascarillas allí en Almería, en la comparecencia de la Guardia Civil, pendiente de si salen hacia el juzgado. Está ahora mismo nuestro compañero Álvaro Hernández. Álvaro, buenos días. Buenos días, Ángeles. Efectivamente, máxima expectación tanto en la Ciudad de la Justicia de Almería como en la Comandancia de la Guardia Civil, donde están en el interior los 5 detenidos que habrían desayunado aquí y están a la espera de ese traslado de no más de 10 minutos hasta los juzgados, donde volverán a estar en unos calabozos, esta vez en la Ciudad de la Justicia, para pasar uno a uno ante el juez de instrucción. Pues estamos pendientes de esa declaración y veremos a ver cuál es el resultado, si ingresan o no en prisión. Álvaro, gracias. Ayer tenía la oportunidad Alberto Núñez Feijóo de decir algo, de manifestarse, porque todavía no lo hemos escuchado acerca del caso de corrupción. Se le preguntó el primer día y dijo que no tenía los datos todavía. Bueno, todavía no ha reaccionado. Acudió a la noche, por la noche, Feijóo a un acto de presentación del libro de Juanma Moreno Bonilla en Madrid. Prefirió no hablar. Sí lo hizo, quien eligió Madrid para referirse a la trama de Almería, el presidente andaluz. Tampoco había dicho mucho cuando estaba en Andalucía y ayer aprovechó la presentación de su libro aquí en Madrid para hablar de ello. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Dijo Moreno, que por cierto también habló de la crisis de los cribados, que el caso de corrupción de la Diputación de Almería es una noticia triste, pero que el partido actúa a tiempo y, claro, añadió, no como el PSOE. Tras 2 legislaturas relativamente plácidas, sobre todo la segunda, no pasa Moreno por su periodo más confortable al frente de la Junta. Por eso ayer, en la presentación de su manual de convivencia, que no manual de resistencia, estuvo rodeado por el apoyo de varios clásicos populares de ayer, Rajoy o Soraya Sáez de Santamaría, y de hoy, Feijóo y Tellado. En Madrid por fin se arrancó a hablar de lo sucedido en Almería. No lo hizo a preguntas de la prensa, sino tras ser interpelado por la presentadora del acto. Juanma Moreno se puso serio, eso dijo él, para presumir de rapidez y anunciar contundencia. Que nosotros en mediodía hayamos suspendido de militancia a un presidente de Diputación, presidente del partido, a un vicepresidente de Diputación y a un alcalde y el otro es un funcionario, es una actuación rápida y desde luego nosotros vamos a ser transparentes y claros y contundentes si realmente hay indicios, si se demuestra que hay una corrupción, ¿no? Atentos a lo que pase hoy, cuentan fuentes del PP que Moreno y Feijóo decidieron el movimiento en un telefonazo rápido y dice el presidente andaluz que nada que ver ellos con cómo actúa el Partido Socialista. Evidentemente yo no tengo ninguna noticia de nada, pregunto antes de salir, digo, oye, llama allí a Almería, no cogen el teléfono, que es una situación de... Y la verdad que recibí la noticia con sorpresa y con estupor, ¿no? Nosotros tomamos una decisión sin conocer simplemente una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Creo, y lo digo honestamente, que el comportamiento que tiene, en este caso, el partido del que yo formo parte, nada tiene que ver
con lo que hacen nuestros adversarios del Partido Socialista. Por si acaso en Génova quieren perimetrar lo ocurrido, nos dicen que esto es un asunto provincial y que resulta tierno que el Partido Socialista haga comparaciones, que nada tiene que ver con que te salgan ranas tu número 2, Ábalos, y tu otro número 2, Cerdán. Además, para tratar de encapsular a Moreno, nos recuerdan que los detenidos fueron nombrados por Pablo Casado y Teodoro García Egea. Eso sí, hay voces andaluzas que le reconocen a la SER que al menos lo del alcalde de Fines, el de la funda del Moda con 120.000 euros, y lo del ex vicepresidente llevaba tiempo oliendo mal y que se debería haber actuado antes. Junquera, gracias. Gracias. A mí me hace gracia el Partido Popular, bueno, en este caso Feijóo y Moreno Bonilla, que no han querido hablar de este caso hasta no tener toda la información, salen inmediatamente al primer informe o a la primera filtración de un informe de la UCO sobre algo que afecte al partido de enfrente. No hay ningún problema para salir inmediatamente, pero es que claro, poco se va a solucionar el tema de la corrupción si el argumento es nosotros hemos hecho esto, no como el partido de enfrente. Aroca. Y os pido mucha brevedad, que nos quedan 3 minutos. Tan breve que para al análisis que yo podría hacer me remito a mis dos compañeros, el mismo que han hecho antes, que le den a la moviola y escuchen a mis dos compañeros y que lo apliquen ahora al caso de Almería. Claro. Pero ahora, a mí lo que sí quiero rebatir es algo. La cuestión, esto no es una cuestión provincial ni periférica. El PP de Almería es el tuétano del Partido Popular en Andalucía. Y Moreno Bonilla es un hombre hijo de esa relación. Ahí hay dos claves, que además son muy anteriores al año 21, que por cierto del 21 al 25 ya ha tenido Moreno Bonilla tiempo para enterarse. Pero hay dos claves, una es económica, que es Gabriel Amat, y otra que es política, que es Javier Arena. El PP sabe perfectamente lo que pasa en Almería desde hace 30 o 40 años. Hay un vídeo por ahí muy divertido, que a mí me pareció muy divertido, de Rafael Hernando, en el que cuando le preguntan por la corrupción en Madrid o en Valencia, contesta: yo no tengo nada que ver con eso, yo milito en el PP de Almería. Mira, pues habría que ir a buscarle. Ese vídeo hay que encontrarlo porque realmente sería el momento de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Efectivamente, hay una falta de controles gravísima y efectivamente Juanma Moreno no puede decir, no, reaccionamos como si la única, lo voy a decir de otra manera, la única fuente de información no puede ser la UCO. O sea, no es posible que un partido no tenga ni idea de lo que hacen sus alcaldes. Hasta que no sale el informe de la UCO. Hasta que no sale el informe de la UCO. Eso no puede ser. Elisa. Totalmente de acuerdo, y simplemente añadir una cosa que digo mucho, que lo importante no es el quién, es el qué. Y es que qué más me da que el caso de corrupción sea del PP, de la Diputación, sea del PSOE. Es que eso es lo que a la ciudadanía le enfada. Y si no entendemos eso, de verdad que no entendemos nada. Porque la impresión es, y tiene que ver con la encuesta del principio, de que esto es un problema estructural de los partidos políticos en España. Por tanto, ojo con y el y tú más, y ojo con que yo reacciono rápido. Pero vamos a ver, que nos toman por idiotas, con perdón. Claro, y además lo que pasa, estábamos diciendo antes, como que no hay voluntad o que hay medidas que no se aplican. Pero claro, si la única respuesta que da un partido cuando le preguntas por un caso de corrupción, que en este caso, como decía Roca, afecta al tuétano del Partido Popular de Andalucía, es nosotros ya los hemos echado, no como los otros. Sí. Así no vamos a avanzar. Es demoledor. Ya he amputado. O sea, tú tienes una infección monumental que ha crecido bajo tu mirada y te quedas tranquilo porque amputas. Pero oiga, no basta con amputar. Es que además seguro que no amputa, que lo recolocas en otro lado. Claro, en la ejecutiva, todo el poder almeriense, en cualquiera de sus manifestaciones, está en la ejecutiva de Moreno Bonilla. Claro. Si Moreno Bonilla no escucha a sus almerienses, que yo creo que sí, que los escucha mucho, porque su poder depende de ellos, es que no se entera de nada, lo mismo que no se enteró de los cribados. Últimos minutos para hablar de algo de lo que hablamos a menudo en este programa, pero que cuesta introducirlo en el debate político o en el debate partidista, porque el debate está instalado en otras cuestiones que no afectan tan directamente a la gente, y es el tema de la vivienda, con 2 datos para cerrar el abierto hoy. Ayer conocimos los resultados del barómetro del CIS de noviembre y la mayoría de los españoles sigue señalando la vivienda como el principal problema que tiene nuestro país. Bueno, coincidiendo con esta nueva llamada de atención de los ciudadanos, ayer supimos un dato que ayuda a comprender hasta qué punto se ha agravado la crisis del acceso a la vivienda. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque en el tercer trimestre de este año el precio de las casas ha batido récord histórico. O sea, está superando los valores que tenían los pisos justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria de 2008, Pablo.
Sí, Ángeles, desde la pandemia el acelerón de precios ha sido de tal calibre, hablamos de un 32% desde 2020, que en apenas 5 años, y esto viene bien para ponerlo todo en perspectiva, en apenas 5 años la vivienda se ha encarecido más de todo lo que se abarató en la década posterior al estallido de la burbuja. Lo decías, esos datos del Ministerio de Vivienda colocan los 2.153 euros por metro cuadrado como el nivel más alto desde que empezó a registrarlos en el año 1995. Se ha superado, por tanto, así en este tercer trimestre el máximo de principios. Vaya, hemos perdido a Pablo Anzola. En el último año, por cierto, una subida. ¿A Pablo, estás ahí? Una subida, decía Ángeles, ahora me parece que me escucháis. Sí. De forma generalizada en toda España. Las compraventas ya están en máximos históricos. La firma de hipotecas está a punto de batir los niveles de la burbuja. Está ya en máximos desde hace 14 años. Y ayer conocíamos ya que ese precio de la vivienda es ya también el más alto desde que hay registros. Pablo, gracias. Tenemos problemas con esta conexión porque hay otro dato que él podía haber ampliado, pero voy a dejar el titular porque lo viene contando Pablo Anzola desde ayer y es muy interesante. Las maniobras que se practican para, que de alguna manera ayudan a inflar los precios de la vivienda o a generar una falsa imagen de estos precios. Para que se hagan una idea, esto pasa por los portales online, esos portales de consulta a los que la gente va a buscar cuando quiere comprar o quiere alquilar una casa. Bueno, pues resulta que en estos portales, estamos pensando por ejemplo en Idealista, los propietarios llegan a pedir de media un 43% más del precio al que luego se venden estas casas. Y esto es importante porque es por aquí, por esos precios que aparecen en los portales, por donde muchas veces nos hacemos una idea del mercado. Es decir, se venden por un precio, pero después en la negociación se rebaja este precio, en algunos casos, hasta un 43%. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio, señor azul. Vamos a ir terminando ya el abierto. Le ha gustado la canción a Elisa, la está bailando. No digo más, ¿eh? Sí, Sergio Castro, me gusta mucho. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contadnos. Pues bueno, hoy que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Franco, lo habéis estado hablando también aquí en El Abierto, y a partir de las 10 de la mañana, después del silencio en el que otras generaciones han vivido, queremos saber qué piensan los jóvenes de la dictadura y de la figura de Franco, con ese dato además que compartíais también, ese 25% de los jóvenes que justifican un régimen autoritario en determinadas circunstancias. Vamos a escucharles. Vamos a charlar también con los autores de Franco para jóvenes, con el profesor de secundaria Alcides González y con Gudmaro Gómez Bravo, que es historiador y profesor universitario. Muy bien. Y después llega Javier Ocaña. Que hoy viene cargado, me han dicho. Muy cargado. O sea, de hecho, tengo que pedir ayuda muchas películas a Sergio para el avance, porque además de ver 6 películas, que le diremos un poco que haga de semáforo, verde, rojo, ámbar, porque no nos da tiempo a tanto, trae una serie que sí que a Sergio le llega mucho. Sí, sí. Es Yakarta, esa serie que dice nadie empieza a jugar al bádminton si es feliz. Yo Sergio Castro. Bueno, yo en nombre de Carolina... Que los oyentes, bueno, los oyentes ya lo saben, igual los analistas no lo saben, es que Sergio Castro ha empezado a jugar a bádminton. Vale, yo quiero decir que en nombre de Carolina Marín y de los 8 que en España jugamos al bádminton, la serie no nos preocupa porque cualquier publicidad nos viene bien. Pero estás evangelizando a la gente con lo del bádminton, o sea... Bueno, estoy un poco dirigiendo una corriente nueva. Ahí estás, tú, de influencer. Dentro de 50 años, ¿qué pensarán los jóvenes del bádminton? La serie le ha gustado tanto a Ocaña como a Sergio. Vale. Jugarán en las pistas que se llamarán Pista Sergio Castro. Pista Sergio Castro, polideportivo. Bueno, ¿Y después qué hacemos? Bueno, luego tarea de servicio público en Al Dente con Ainhoa Gregoitia y vamos a hablar de las tablas de cortar, el embutido, la cebolla, la carne. ¿Qué uso tienen que tener? ¿Cómo hay que limpiarla? ¿Cuándo hay que cambiarla por otra? Esto no nos lo preguntamos nunca. Le damos un poco de agua y un poco de jabón y ya está. Pero ella nos va a decir cómo hacerlo. ¿Cómo tenemos que usar las tablas? Sí, porque no lo hacemos bien. ¿Sí? Vale, seguramente no lo hacemos bien. Todo esto hasta las 12:20 de la mañana. Y ahora despido a Javier Aroca, Lisa de la Nuez, Ignacio Guardans. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.